Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesarut, psicóloga, agile coach y consultora organizacional, y estoy muy emocionada de presentarte invitados excepcionales, quienes nos inspirarán y entregarán herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. ¡Empecemos! Muy buenos días, tardes, noches, ya saben, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hoy tengo un invitado chileno, coterráneo, estamos a 500 kilómetros de distancia, pero bueno, estamos igual. Les presento a Héctor Madrid. Él es profesor de Psicología y Comportamiento Organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y se dedica a investigar el origen y los efectos de las emociones en las organizaciones junto con la creatividad y la innovación en el trabajo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Feliz de conectar y de que nos traigas desde el mundo de la academia a ponerle número a esto, a ponerle también evidencia científica, a veces algo que es tan etéreo. Mm. Mira, como somos menos recursos más humanos, no podemos partir si no es con un ping-pong de preguntas. Ya se trata de, yo tengo hartas preguntas, son como 20, pero no la alcanzamos a responder todas. Entonces yo te hago una pregunta y tú me respondes. Yo te hago otra pregunta y tú me respondes, ¿sí? Lo más rápido posible. La idea es que alcances a responder el máximo de cantidad y si hay alguna que por algún motivo te quedes en blanco, te incomode o lo que sea, nada, me dices paso, ¿vale? Ok. Ya, son 3 minutos, así que el desafío es hacer el máximo posible. ¿Preparado? Bueno, preparado. Vamos, ahí después nos va a tocar nuestra chicharrita, nos va a decir que se acabó el tiempo. Entonces, partimos esto. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. La persona al centro de la organización. Daría un corazoncito ahora si estuviera en emoticón. Para ti, el mundo se divide entre... Mm, La verdad es que el mundo no se divide, es muy complejo. Esa es la segunda vez que me responden eso y me encanta esa respuesta. Algo que esté muy sobrevalorado, a tu juicio, en el mundo de las organizaciones. Eh, el engagement. Qué interesante. Yo te voy a hacer un doble clic después en eso. El peor consejo que escuchas a diario. Que no hay que prestarle atención a las emociones. Mm, confirmo todo el rato. ¿Qué es lo más humano que te ha tocado presenciar en el mundo de las organizaciones? La preocupación auténtica por el bienestar de los demás. Perfecto. Uno de los momentos que nos puedas contar más felices de tu vida. Cuando nació mi hija, Ay, qué bonito. ¿Qué edad tiene tu hija? va a cumplir 7. Buenísimo. Una actitud que no tienes, pero que admires de los demás. Mm, Son como preguntas de selección de personales, así, son difíciles de contestar. Paso. No sé si considerar eso como un halago o no. Eh, vamos, una causa por la que crees que vale la pena luchar. eh, por la diversidad. Ok. Una frase que si tuvieras que elegir lo pondrías así en un cartel público, como de una carretera, para que todo el mundo la tenga presente. Hay que arreglarlo aun cuando no esté roto. Otro tema más que vamos a tener que ahondar. Una actividad que te hace olvidar el tiempo. Escuchar música. Buenísimo. ¿Algún tipo de música en especial? Me gusta el rock progresivo. Ok, buenísimo. ¿Algo por lo que te gustaría agradecer hoy? Por tener muchas cosas importantes, salud, una buena familia, un buen trabajo, amigos. Súper. ¿Algo poco común que te gustaría aprender o que estés aprendiendo? Mm, No sé, estoy como siempre aprendiendo cosas. No sé qué esas, no podría responder.
Ok, y justo se nos acaban los segundos. Oye, respondiste harta, Héctor. ¿Qué te pareció? Aparte de mi cuestionario de selección de personal. Eh, Desafiante, siempre cuando la presión de tiempo le coloca un desafío, pero son preguntas que algunas de ellas uno no se las va haciendo por la vida. Y quiero hacer un doble clic. ¿Por qué está tan sobrevalorado el engagement? Cuéntanos un poquito desde ahí. O sea, bueno, hay que contextualizar. El engagement es una forma sofisticada de llamarle a la motivación. Es cuando las personas se sienten motivadas por su trabajo, sienten entusiasmo, sienten alegría, se sienten activos, enérgicos, se sienten altamente involucrados con su trabajo. Y la verdad es que desde el punto de vista estrictamente psicológico es como un concepto del management, Ok. para llamarle a estado de ánimo positivo. En el fondo es como el engagement, desde mi perspectiva, no es nada más que un estado de ánimo positivo, placentero, de alta energía, es un estado emocional que tiene muchos beneficios. Obviamente es deseable desde el punto de vista de las organizaciones, no hay duda de eso. O sea, cuando tenemos personas que están más motivadas, obviamente exhiben acciones, conductas que son muy importantes, las personas colaboran más, aumentan la posibilidad de que sean creativas, que tengan proactividad, no hay duda de eso. Tiene muchos beneficios, además que el engagement o pongamos la motivación y la emoción positiva en sí misma es un indicador de bienestar. Cuando las personas Ujú. están en un estado placentero, se sienten bien. Sin embargo, tengo algunas reflexiones, digamos, al A respecto. ver. Primero, es esta lógica de entender como que el engagement es un estado deseable de forma permanente en la organización, como cuando Mm. las empresas hacen estudios de engagement, es como con la promesa de que tenemos que tener a la gente en estado de engagement permanente, así, un estado hipomaníaco, de hipomanía, ¿cierto?, dentro de la organización, lo cual es absolutamente irrealista. O sea, puede que los esfuerzos de gestión en una organización estén orientados a que predominen los momentos de engagement entre los trabajadores, no hay ninguna duda de eso, pero aspirar como que haya un estado de engagement permanente es un poco Poco tramposo. sostenible, claro. Claro, las encuestas, no, que tanto por ciento de las personas están en engagement, tantas personas están en menos engagement. Ya, eso en un momento del tiempo, pero cuán generalizable es como a la realidad longitudinal. A veces no se hace esa reflexión Mm. tan fina. Entonces, porque por definición los estados de ánimo, las emociones, la motivación son dinámicas, esas cosas Exacto. cambian y fluctúan, uno no puede aspirar de que eso sea un estado permanente. Entonces, manda un mensaje medio extraño esta lógica como que tu organización sea descrita como una organización así donde el engagement es predominante. Y lo segundo es que diversas investigaciones muestran esta contradicción que a veces hay en algunos fenómenos de que algo que es bueno para la organización no lo es necesariamente para las personas, para los Total. trabajadores. Ujú. Porque claramente el estar muy motivado, entusiasmado, activo en el trabajo, tiene todos estos beneficios que las personas le dedican más esfuerzo, le dedican más tiempo al trabajo, se involucran más, se apasionan mucho por el trabajo. Pero los estudios han mostrado que en conjunto con esa correlación positiva del engagement con el desempeño y los resultados de la organización, también tiene una correlación positiva, por ejemplo, con el conflicto trabajo y familia. Las Claro. personas que tienen más engagement reportan al mismo tiempo tener más conflicto trabajo y familia. ¿Por qué? Porque al dedicarle tanto tiempo, energía y dedicación al trabajo, se lo quitan a su vida personal, Mm. a su vida familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay una frontera ahí, una línea delicada de manejar desde hasta qué punto incentivar tanto que las personas se involucren tan profundamente con su trabajo, no pueda tener otros efectos secundarios y colaterales en otros dominios de sus vidas. Obviamente vamos a llegar a la respuesta de que el punto de equilibrio aquí es el Claro. importante, pero ese punto de equilibrio es el difícil de encontrar. ¿Mm? Oye, qué interesante, Héctor. Y hoy día, un poco desde tu mirada y desde el acompañamiento que se hace a los alumnos, tanto en la universidad, me imagino, como también a las organizaciones, como cuál es la contrapropuesta o qué es lo más sano, lo más sostenible o esa delgada línea del equilibrio dinámico, podemos decir que se está explorando o se encuentra de una manera más. Desde que nosotros le empezamos a prestar atención a las emociones y los estados de ánimo en el trabajo, empezamos a reconocer que la experiencia psicológica del trabajar es dinámica, es decir, Ujú. que en el fondo no son como situaciones permanentes, sino que vamos teniendo fluctuaciones en el día a día.
Entonces, el primer llamado que hoy día uno hace, por ejemplo, cuando está formando, aconsejando, apoyando a gente en roles de liderazgo, es decir, sabes que tú no puedes aspirar de que las personas estén permanentemente motivadas todo el tiempo, sino que tienes que reconocer de que hay días que son más altos y más bajos, y hay días en donde tú vas a necesitar hacer más acción y más involucramiento, a lo mejor para elevar ese estado de ánimo de las personas en algún minuto en el cual no estén particularmente motivados, o reconocer de que si una persona no está particularmente motivada hoy día, eso no significa que no lo va a estar mañana, digamos. O sea, Ujú. ese dinamismo hay que reconocerlo, y al mismo tiempo mandar el mensaje de que si bien es súper bueno que las personas estén con este estado de motivación y satisfacción o con este estado de bienestar, tienen muchos beneficios para el sistema organizacional, que tú como líder no descuides de que esas personas también tienen otros roles y otros dominios en Claro. sus vidas de los cuales tú como líder no puedes pasar por encima. Entonces, hoy en día en la literatura del balance de trabajo y familia se habla mucho en los últimos años de las conductas de liderazgo de apoyo hacia la vida personal y familiar. ¿Qué Ujú. significa eso? De que los líderes no abusan del engagement de la gente, sino que en el fondo es decir como, oye, estamos súper entretenidos, entusiasmados, lo estamos pasando bien, estamos súper motivados en el trabajo, pero ¿sabéis quién? No hay ninguna razón para quedarse más allá de las Ujú. 5 o 6 de la tarde, que el trabajo continúa. De hecho, en estricto rigor la gente dice, me tengo que quedar aquí en la pega hasta terminar el trabajo. En estricto rigor, el trabajo no Podría se morir termina. ahí. O sea, el trabajo no se termina nunca, es un proceso. Entonces, lo que tú tienes Exacto. que ir haciendo pausa. Entonces se ha visto, por ejemplo, que los líderes que manejan bien todas estas situaciones psicológicas son aquellos que ellos mismos son modelos de rol. Es decir, Claro. que ellos se van a la hora del trabajo, ¿cierto? Que son modelos que señalan que realmente tienen otros aspectos en su vida aparte del trabajo. Entonces, un jefe que se va a la hora, que comunica que es importante mantener los equilibrios, eso también genera equilibrio entre los colaboradores que tiene alrededor. Entonces, cuando tú entiendes como este aspecto más dinámico y situacional, Mm. se abren un montón de oportunidades. Ok. Y desde ahí, a ver, partamos como al principio porque hemos mencionado harto las emociones, ¿verdad? Alguien ¿Mm? que no viene del mundo de la psicología, no viene a lo mejor del mundo de recursos humanos, que son muchas las personas que nos escuchan desde esas orientaciones no psicológicas. Así brevemente, ¿a qué entendemos por emoción? Sí, pues es una pregunta importante porque sobre todo que el nivel de desconocimiento que hay en el plano Es brutal. emocional es alto porque culturalmente la hemos tenido como satanizada y Mm. desplazada y no tenemos que prestarle mucha atención porque las emociones son complicadas, nos nublan la vista, hacen que tomemos malas decisiones, nos mandan mensajes de que tenemos que ser poco emocionales o de que hay que enfriar la cabeza, entonces culturalmente las emociones están como muy penalizadas, si lo quieres llamar así. Total. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de todo este desconocimiento? Lo primero que hay que entender es que en el plano muy, muy básico, las emociones son reacciones que uno tiene psicológicas en torno a estímulos que pasan en el ambiente. Entonces ocurren cosas, eventos en el ambiente que te gatillan emociones y que las emociones son experiencias que uno tiene psicológicas que están caracterizadas por dos grandes parámetros. Uno, que tú lo vives como placentero o displacentero, es decir, Ujú. que se siente bien o se siente mal. La gente llama emociones positivas como negativas, pero también las emociones tienen un componente energético, es decir, hay emociones que son de alta energía y baja energía, entonces, por ejemplo, cuando uno está entusiasmado, uno está en un estado placentero que es de alta activación, entonces tienes como una motivación ahí, lo cual es muy distinto a estar en un estado placentero en la cual tú tienes poca activación como cuando estás tranquilo. Entonces te Claro. das cuenta que ahí hay una configuración distinta. Por el lado displacentero pasa lo mismo. No es lo mismo estar ansioso, que tú tienes un displacer activado, versus que estar triste, decaído o decepcionado, que es un displacer de baja activación. Entonces, estas experiencias que uno tiene en el plano mental, que uno dice, chuta, estoy contento hoy día, o estoy alegre, me siento feliz, o estoy medio bajoneado, decaído, o estoy nervioso, triste, tranquilo, en calma, todas estas configuraciones posibles, están al servicio de informarnos de cosas que pasan en el Ujú. ambiente. Entonces, cuando yo estoy entusiasmado, eso es una señal que me dice, mira, en tu entorno existe la oportunidad de conseguir recompensas que son importantes para ti.
Claro. Entonces, imagínate que cuando uno está en el trabajo y te piden hacer un trabajo, una tarea, una actividad para la cual tú tenés particular interés o te desafía y te interesa o va en la línea con tu vocación, eso es una señal de recompensa y te activa, ¿no? Y te genera entusiasmo. Versus que si tú eres una persona, por ejemplo, que tú valoras mucho la creatividad, por poner un ejemplo, a ti Claro. te importa mucho hacer ese tipo de tareas, pero estás en un ambiente en donde no se promueve la creatividad, la innovación, se empuja mucho la idea de que hay que hacer siempre lo mismo, te va a decepcionar. En el fondo, Ujú. una señal de que no hay un ambiente estimulante para ti. Versus que la ansiedad está al servicio de los, de los riesgos. Claro. Cuando tú te pones ansioso, nervioso, es porque hay peligro en el entorno. En las organizaciones, ¿qué son señales de peligro? Sobrecarga laboral, Ujú. presiones desmedidas de tiempo, conflictos, liderazgo autoritario, inseguridad laboral, decisiones injustas. Todo eso son vistos como peligro y te señalan, ¿cierto? Que eso está ahí. Pienso que la tranquilidad es cuando no hay peligro, hay una zona segura, ¿no? En la cual tú te estás moviendo. Entonces, en resumen, las emociones eh, se propone que son información. Es Claro. decir, te informan de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Y por eso, cuando el concepto de inteligencia emocional es bien complicado, a mí no me gusta mucho, tiene un montón de bemoles, pero usándolo de forma muy laxa, por eso la inteligencia emocional o la habilidad de reconocer tus emociones tiene un valor, porque en la medida Mm. que tú logras identificar cómo te estás sintiendo, logras interpretar y entender qué significan esas emociones, en el fondo empiezas a tener una visión más completa de qué es lo que está pasando en tu entorno, en el fondo, Total. porque como son información y si tú las sabes leer, tienes más elementos para tomar decisiones y realizar acciones que son más efectivas en tu contexto, ¿no? Y hoy día pensando en, porque yo me he tocado mucho hablar del mundo emocional, y claro, es como, yo siempre les digo, como a nosotros se nos enseñó que la Paola que entra a trabajar no siente, no, nada, entonces por lo tanto no puede sentir pena, alegría, tristeza, eso tiene que quedar fuera de la puerta, como súper escindidos en el fondo, en esta Claro. integración de que somos un ser humano. Eh, ¿Cómo hoy día este cambio de paradigma empieza como a entrar en el mundo de las organizaciones? ¿Cómo se le empieza a dar cabida desde tu punto de vista justamente de que no es algo como una, no sé, algo como de moda, sino que en verdad tiene un peso y un sustento importante? Mira, hasta los años, hasta principios de los 90, la investigación y el rol de las emociones en la psicología en general, no tan solo en la psicología organizacional, estaba muy deprivado, es decir, había como muy poco conocimiento, si bien habían investigaciones y todo, no era un campo muy desarrollado, había toda una dominancia del paradigma cognitivo, si tú lo quieres Claro. llamar así. Ujú. Por mucho tiempo, la psicología es una disciplina científica que tiene 120, a lo más 150 años, no más que eso, y el primer siglo invirtió mucho en entender las estructuras cognitivas y las bases racionales bajo esta lógica de que somos seres racionales y la racionalidad es la que hace la diferencia con las otras especies y nos lleva a estar donde estamos. Entonces se ignoró por mucho tiempo el rol de las emociones que eran vistas como ruido, ¿no? Claro. Entonces, y eso en parte se explicaba porque las emociones son muy difíciles de definir, son muy difíciles de medir, son muy Ujú. difíciles, ¿cierto?, de abordar, entonces, y por lo tanto investigar, había poco como conocimiento al respecto y obviamente también habían influencias culturales que decían no hay que prestarle atención a eso. Claro. Pero en los 90, con el surgimiento de nuevas metodologías de investigación, las neurociencias, los sistemas de imágenes de resonancia magnética y las distintas herramientas que tiene la neurociencia, nos empezamos a dar cuenta de que los procesos emocionales participaban de forma mucho más sustantiva en nuestra Mm. forma de pensar, en las decisiones que tomamos y en las conductas que realizamos. Entonces, como a los seres humanos nos gustan mucho las evidencias duras, por llamar así, cuando te dicen, mira, el cerebro trabaja de esta manera o el sistema nervioso opera de esta manera en función a procesos emocionales y eso tiene como consecuencia en lo que la gente hace, empezamos como a tomarnos las cosas más en serio, ¿no? Entonces, y ahí están las investigaciones de Damasio en su momento, Ujú. un neurocientista importante, ¿cierto? Empezamos a tener reflexión de que parece que la forma en que uno se siente puede ir en contra, pero también estar al servicio de decisiones más efectivas.
Y la psicología organizacional empezó a escuchar eso y en el año 2000 se publicó un paper muy importante que se llama La revolución afectiva en el comportamiento organizacional. Ujú. Y básicamente empezó como a concentrar y sintetizar información de evidencias que mostraban que la forma en que las personas se sentían en su lugar de trabajo, o antes que eso, es que la gente describía tener experiencias emocionales intensas en el trabajo. Es decir, Claro. como cuando te preguntabas, decías, sí, tengo momentos en los cuales tengo entusiasmo, otros momentos tengo miedo, otros momentos tengo temor, otros momentos estoy aburrido, digamos, como que realmente la gente reportaba experiencialmente eso. Y después nos empezamos a dar cuenta de que cuando empezamos a medir esos estados emocionales y empezamos a ver si correlacionaban con otras cosas dentro del trabajo, nos empezamos a dar cuenta de correlaciones importantes, porque tradicionalmente hay una hipótesis de muchas décadas atrás que dice que el trabajador feliz es trabajador más productivo. Ese es como Sí. algo que está más o menos instalado, lo cual desde el punto de vista estrictamente científico es discutible, porque la correlación entre, por ejemplo, los estados de ánimo positivo, las emociones positivas y el desempeño es bien modesta, una correlación en torno, técnicamente está en torno a punto 15, punto 20, que no es más, es menos del 10% del Claro. efecto, o sea, es un efecto bien marginal. Entonces, no, claro, mucha gente dice, viste que no hay diferencia entre estar más o menos feliz y que la gente tenga mejores resultados dentro de su trabajo, esa correlación no es significativa. Entonces, el gerente tradicional, la jefatura tradicional dice, mira, te das cuenta que las emociones no son tan importantes. Sin embargo, empezamos a ver que las emociones sí correlacionaban con otras cosas que sí son importantes, po, como por ejemplo el estar más dispuesto a colaborar o no colaborar. Entonces las personas en un estado de ánimo más positivo están más dispuestas a trabajar colaborativamente con otros. O, por ejemplo, las personas que están en un estado de ánimo negativo están más irritables y por lo Ujú. tanto aumenta la probabilidad de conflicto. ¿Te das cuenta? Las emociones positivas son un predictor muy fuerte de la creatividad. Claro. La emoción positiva genera mucha expansión de pensamiento, nos lleva a pensar de forma flexible, tenemos más pensamiento divergente, nuestro foco de atención se abre, entonces se generan muchos beneficios psicológicos que aumenta que a mí se me ocurran ideas distintas a lo convencional. Y la gente decía, bueno, entonces cuando estamos en un estado negativo, ¿disminuye la creatividad? Sorprendentemente no. La ansiedad, la preocupación también aumenta la creatividad porque estáis preocupados de resolver los problemas, digamos. Claro. Y así fuimos como acumulando evidencia. Hoy día sabemos que las emociones se relacionan muy fuertemente con la proactividad, por ejemplo, en qué medida las personas demuestran iniciativas para hacer las cosas, se correlaciona muy fuerte con procesos de trabajo en equipo. Entonces fuimos como ganando evidencia y hoy día, después de 20 años, ya tenemos un campo maduro y consolidado en el cual de- podemos decir con seguridad de que la forma en que las personas se sienten, si bien no mueven la aguja de tu desempeño técnico, es decir, de Ujú. la implementación de los procesos básicos, fundamentales de tu oficio, de tu profesión, sí mueven otros procesos que son inespecíficos, pero que ayudan al funcionamiento de las organizaciones, como por ejemplo que tú estés más dispuesto a trabajar con otros, que por ejemplo estés más dispuesto a dar un esfuerzo adicional o pensar creativamente. Entonces ahí hemos ido ganando como tracción en el campo. Yo hoy día desde ese paradigma se me viene mucho como la tiranía de la felicidad, ¿cierto? Sí, Y sobre todo las organizaciones, como mi propósito es hacer feliz a las personas que trabajan en la organización o los indicadores de felicidad que existen también hoy día en el mercado y compiten las empresas por cuál es la más feliz. sí, a lo mejor cuando tú me hiciste la pregunta y yo te respondí engagement, debería haber dicho felicidad, porque la verdad es que yo también tengo algunas observaciones con el concepto de la felicidad en el trabajo. Creo que también es un concepto un poco sobrecalentado, Mm, porque no tengo nada en contra de que la gente quiera ser feliz en el trabajo, pero lo que me pasa es que el concepto y la experiencia de felicidad es tan potente y tan importante que yo no sé si es una expectativa realista claro. pedirle a la gente que sea feliz en el trabajo. O sea, yo sí puedo esperar de que la gente, o creo que es más pertinente pensar de que la gente se tiene que sentir satisfecha con su trabajo, se tiene que sentir, cierto, entusiasmada con el trabajo que hace,
se tiene que sentir inspirada con su trabajo, perfecto, no hay ningún problema con eso, pero la palabra felicidad es una experiencia muy omnicomprensiva y que tiene Mm. como muchas otras aristas. Entonces, esta lógica de la tiranía de la felicidad, como la señalas tú, eh, genera debate y el concepto de la búsqueda de la felicidad deriva de un paradigma que también es relativamente reciente, que debe tener unos 20 o 30 años, lo más, que la psicología positiva. Sí. Básicamente la psicología positiva dice como tú tenés que generar todas las condiciones para que predomine la positividad dentro de una organización, en este caso. No niega las experiencias que son adversas y todo eso, pero que en el fondo, más que estar preocupándose de que la gente no se enferme, el foco debería estar en que las personas sean felices. Básicamente ese es como un cambio paradigmático. El problema que tiene eso es que cuando se entiende de forma obstusa, se tiende a pensar como que la felicidad tiene que ser como lo que domine la existencia humana y la Mm. existencia organizacional, y eso también es como improbable. Existe el efecto contrario de que cuando tú creas un ambiente en donde se valora tanto la felicidad, hay muchas personas que se vuelven infelices porque en su Sí. escrutinio personal dicen, mira, todo el mundo a mi alrededor dice que está feliz, yo no soy feliz, Mm. entonces se genera un efecto contraste más o menos importante también. Entonces, si bien hay investigadores que definen la felicidad en términos de emociones positivas, eh, hay que tener cuidado con eso, digamos, o sea, porque la vida organizacional está llena de alegrías, pero también está llena de frustraciones, está llena de temores, y hay que colocar como todo sobre la mesa. Yo creo que me gusta más la palabra bienestar. Yo creo que la palabra Mm. bienestar concentra, convoca una gama más amplia de experiencias psicológicas que pasan en el trabajo y no tienen como esta carga de expectativas tan grande que tiene el concepto de felicidad. Ujú. Y en esta parte, si lo viéramos como un continuo, por un lado tenemos las organizaciones, ¿verdad? Con esta tiranía de la felicidad, por supuesto, estamos como extremando el punto. Y en otra donde está el líder súper autoritario, que en verdad tú eres una máquina y no me importa nada más. ¿Dónde está ese punto medio, o dónde estás parado tú en ese punto respecto a efectivamente cuál es el impacto que va teniendo y por qué es importante gestionarla? Yo hoy día todavía me encuentro con muchas líderes y tomadores de decisiones también que no es un tema, o sea, el tema de las emociones ni me lo toques, déjalo fuera. Claro, claro. Mira, yo vivo un poco la tensión de que yo fui formado durante mi periodo doctoral, cuando hice mi doctorado en Inglaterra, en un periodo de la dominancia de la psicología positiva. O sea, todo Ok. lo que tú miráis alrededor era como la psicología positiva muy fuerte, estaba como transpirando por varios lados eso. Sin embargo, también tuve la oportunidad de conocer otras experiencias que te mostraban el otro lado, que era el lado oscuro del trabajo, ¿cierto? Entonces, Mm. eh, y inevitablemente, como cualquier campo científico, en torno a ciertos conceptos, teorías, movimientos, se forman ideologías. Entonces, Mm. así como hay una ideología de la felicidad, que en el fondo es como, chuta, tenemos que poner todo el esfuerzo en que las personas sean extraordinariamente felices en el trabajo, con todos los beneficios que eso tiene. También hay una ideología que es del malestar o de la infelicidad, y hoy día tenemos todo un mundo, denominado así, el de los problemas, los riesgos psicosociales en el Claro. trabajo, que la gente está enferma, que lo pasa mal, y que la gente que tiene esta paradigma entra con el supuesto de que las organizaciones están llenas de problemas y llenos de enfermedades que corregir, y que prácticamente todos los empresarios son malos, son explotadores. Entonces hay como una visión de mundo pesimista. Entonces Mm. te encuentras como con esos dos polos en el cual son paradigmas y son ideologías que obviamente tiñen la forma en la cual tú miras las organizaciones. Yo he hecho durante los últimos 13, 14 años aproximadamente 30 estudios organizacionales, he visitado 30 organizaciones distintas de Ok. distinta magnitud en Chile, corporaciones, empresas de tamaño pequeño, mediano, mucha empresa grande también, en donde me dio todos estos aspectos. Y la verdad es que siempre está el riesgo de que haya sesgo de las empresas que yo fui a mirar, siempre hay un riesgo de eso, pero en Sí. promedio
la situación es súper normal, digamos. O sea, vais a encontrar donde las condiciones que predominan son bastante favorables. Ujú. Obviamente te vais a encontrar con lugares en donde hay problemas, no hay duda de eso, pero esos lugares no son los predominantes. Y te vas a encontrar con lugares que son extraordinariamente gratificantes donde trabajar y tampoco son la mayoría, pero en promedio la experiencia de trabajar que yo observo en el entorno es bastante positiva. Dicho eso, ¿cierto? La pregunta es como, ¿qué puedo inferir yo de esto en el fondo? Ujú. ¿Qué puedo en el fondo y qué puedo comunicar a partir de lo que está ocurriendo en estos estudios? De que lo que le pasa a la gente tiene impacto en el día a día en su trabajo y obviamente en los lugares donde hay dificultades se producen conflictos, se producen dificultades y se producen problemas para que las organizaciones consigan sus resultados. Y en los lugares donde están mejores, esto es un facilitador. Entonces, conectándolo con la pregunta que tú hacías como, y este gerente o gerenta que dice, mira, no te metas en ese campo, porque ese campo es como medio complicado, es un campo difícil de manejar. Yo daría dos aproximaciones. Típicamente hay personas que entienden que hay que manejar todo el mundo emocional, motivacional, etcétera, ¿cierto? Al servicio de los resultados. Y decir, como esta lógica como del trabajador feliz más productivo. Entonces, hay gerentes que piensan y dicen, la gente tiene que tener una experiencia positiva en el trabajo porque a la empresa le da mejor. Ujú. Pero hay un paradigma alternativo que uno también puede transmitir, decir como, mira, el bienestar y la experiencia emocional positiva es un fin en sí mismo. Al margen de que esta Mm. cuestión te lleve o no te lleve a mejores resultados, nosotros tenemos la responsabilidad de crear ambientes laborales en donde las personas se sientan a gusto en el trabajo, porque el bienestar es un fin comparable al desempeño. Y además, ¿cierto? La ventaja es que si yo defino el desempeño, los resultados y el bienestar al mismo nivel como resultado, se retroalimentan entre ellos, porque es un Claro, dato conocido, digamos, que si yo estoy bien, hago mejor mi trabajo, y si yo hago mejor mi trabajo, también estoy bien. claro. Entonces yo la invitación que hago es como reemplazar ese paradigma instrumental de gestionar el mundo emocional al servicio instrumental del desempeño, más bien entenderlo como un fin en sí mismo. Oye, me encanta ese, más desafiante quizás, frente como al convencimiento, pero tal como tú le dices, como un fin en sí mismo. Mientras te escuchaba hablar, se me venía que quizás alguien se puede estar haciendo la pregunta de quién depende ese bienestar. Me imagino que hay factores individuales, ambientales, genéticos, pero depende más de la cultura de la organización, depende más del líder, depende más de los compañeros. ¿Dónde Sí, está el 80-20 de ese bienestar del que hablamos? ¿Todas las también, anteriores? sí, también hay ideología al respecto, porque hay el paradigma como contextualista, te va a decir de que la experiencia sea más positiva o negativa, más placentera, displacentera en el trabajo, depende de lo que pasa en tu entorno. Entonces, si hay mejor clima laboral, va a haber mejor experiencia, si las remuneraciones son mejores, también van a haber experiencias más positivas, si tenéis oportunidades de desarrollo, si tenéis oportunidades de aprender nuevas habilidades, si tenéis un jefe que es apoyador, inspirador, todo Mm. va a redundar en una experiencia más positiva. Y eso es totalmente cierto, no hay ninguna duda de eso. O sea, las evidencias son súper consistentes que el ambiente laboral mueve la aguja de la experiencia, porque como decíamos hace un momento atrás, las emociones y la experiencia afectiva son un reflejo de lo que está pasando a mi alrededor. Y si las condiciones Exacto. son buenas, entonces predomina la positividad, y si las condiciones son adversas, aumenta la probabilidad de que la experiencia sea displacentera. No obstante, algo que goza de mala prensa o no de muy buena prensa, y que hay muchos, incluso colegas psicólogos organizacionales, que no les gusta tocar ese tema o no, o están en desacuerdo, y aun cuando va en contra de la evidencia, es que la felicidad, el bienestar, las emociones, ¿cierto? Todo el mundo experiencial tiene una carga individual bastante alta también. O sea, hay personas que estructuralmente son más felices que otras. Mm.
Y hay personas que estructuralmente también son más ansiosas que otras o más Mm, estresadas que otras. Y si tú ves los estudios longitudinales que lo que buscan es como identificar cuán estable y cambiante es esto en el tiempo, más o menos entre el 30 y el 50% de la experiencia emocional es estable y tiene que ver con rasgos de personalidad y tiene que ver con características que en la vida adulta no cambian fácilmente. mm, Entonces, un dato conocido es que las personas extrovertidas, que son muy sociables y que son personas que gozan mucho el contacto social y son muy activas, tienen mayor nivel de bienestar que las personas que son más introvertidas. Ese mm, es un dato conocido. Existe un rasgo que es la inestabilidad emocional, ujú. que lo que explica es que las personas con mayor inestabilidad emocional son más insatisfechas en términos crónicos, tienden a encontrar todo malo, ¿cierto? O con mucha adversidad y tienen unos lentes más pesimistas en torno a su entorno. Hay unos estudios que tratan de identificar las bases genéticas de esto. Siempre el tema de la genética es como complicado, porque cuando tú dices esto tiene como un origen genético, es como decir, no sabemos qué, pero hay un efecto, digamos. Entonces hay como algo de eso, pero básicamente los estudios genéticos cuando quieren mostrar si hay un efecto de la herencia en esto, se trabajan con gemelos Sí. monocigóticos Ujú. que se separaron tempranamente al momento de nacer y tú después los vuelves a reunir cuando son adultos y observas las variables que son de tu interés. Entonces hay unos estudios de la satisfacción laboral hechos a mediados de los 80 muy interesantes que muestran que el 30% de la satisfacción laboral, cuán feliz te sientes tú en el trabajo, depende de factores genéticos. Ya. Entonces, en el fondo es estructural. Entonces, claro, eso goza de mala prensa porque primero que todo es determinista. Entonces te dicen como, no, pues si a los seres humanos nos encanta asumir que nosotros cambiamos en la vida adulta. Hay muchas cosas que cambiamos, pero hay otras cosas que definitivamente no cambian. Y eso, y hay como factores psicológicos estructurales que son poco maleables en el fondo. Como por ejemplo el temperamento. El Ujú. efecto de la genética sobre la satisfacción laboral tiene que ver con el temperamento. Hay personas que son de un temperamento más positivo, placentero, que lo vemos desde el niño, la niña que nace, que tiene como un buen estado de ánimo basal, versus el bebé a la bebé más inestable, llorón, llorona, ¿cierto? Que desde que nacemos vemos esa trayectoria en el tiempo. Y eso se refleja en el mundo del trabajo también. Lo que pasa es que desde el punto de vista organizacional choca con la idea de que las personas cambiamos y también es que no se puede hacer mucho. O sea, lo Claro, único que te queda es seleccionar y eso tiene un montón de implicaciones éticas claro. o sea, en el fondo uno dice, no, es que no te voy a dejar en este trabajo porque tú tienes un nivel de inestabilidad emocional que te hace ser propensa al estrés. Chuta, estamos al límite, o sea, la gente que es más propensa al estrés no puede trabajar, no, pues, Claro. digamos, o sea, la pregunta es, ¿dónde va a trabajar? ¿Bajo qué Exacto. condiciones? ¿Mm? Exacto. Uy, qué interesante y qué desafiante a la vez, porque me estoy poniendo ahora del punto de vista de, vamos, un profesional de recursos humanos, por ejemplo, o alguien que esté gestionando personas. Me dice, a ver, hay un 30% que se sabe que no depende, ¿no es cierto?, de mí, ni del contexto, ni de las políticas ni prácticas que pueda incorporar en la organización. Pero hay un 70% a lo mejor, o quizás menos, que sí depende. Sí, Entonces, claro. ¿dónde están esos drivers que tú dices, este sí, este no? Te he escuchado hablar, por ejemplo, del tema de la autorregulación emocional de los líderes. Sí, claro. No sé si, por ejemplo, ese podría ser un factor, y si lo es, también explicarlo. ¿Y qué otras cosas más efectivamente tú dices, estas cosas sabemos que son las que mueven las agujas? Y estas en realidad son más esas bonitas cosas que salen ahí de moda, pero que no mueven nada. Bueno, si asumimos por un momento que hay un 30% que es estable, la buena noticia es que nos queda un 70% de cosas que podemos hacer, ¿no? Que podemos mover la aguja. Y este fenómeno es multivariado y es multinivel, son muchas las variables que participan en distintos niveles de análisis. Entonces, por ejemplo, ¿qué se asocia a tener una experiencia más positiva o negativa en el trabajo? Las características de las tareas que tú tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, hay tareas que son muy exigentes en términos de complejidad, hay tareas que tienen como mucho grado de incertidumbre
o hay tareas, ¿cierto?, que tú tienes que trabajar con presiones de tiempo, que Ujú. aumenta la probabilidad de una experiencia más displacentera, pero también hay factores en las tareas que se asocian a experiencias que son más positivas y de entusiasmo y activación, como por ejemplo tener autonomía, poder tomar decisiones en el trabajo, tener oportunidades de aprender a partir del trabajo que estás haciendo, recibir feedback, por ejemplo, Claro. de que también o tan mal estás haciendo el trabajo. Todo eso tiene efectos muy positivos al nivel de la tarea. Hay un segundo nivel que es el nivel de los grupos y los líderes. Mm, Entonces, a nivel de grupo, cuando tú tienes un ambiente de colaboración, cuando tienes un ambiente de apoyo entre los colegas, ¿cierto? Se genera más emoción positiva versus que cuando tienes como conflictos, roces, tensiones, competencias, desmedidas, todo eso aumenta la experiencia más displacentera. Y desde la perspectiva del líder, en ese mismo contexto tienes como el líder más inspirador, si lo quieres llamar así, que genera como esta activación positiva, versus los líderes autoritarios que ujú. generan sentido de amenaza, ¿no? Entonces, y están las condiciones más globales de la organización, como los sistemas de incentivos, que impactan también en la experiencia emocional, en cuánta seguridad o inestabilidad tengo en el empleo, por ejemplo, en la percepción que tengo de la justicia o equidad en términos de las decisiones que se toman en la organización. Todo eso impacta también en el plano psicológico. A mí, en lo particular, me interesa de la, me interesan los factores asociados al liderazgo y el trabajo en equipo en función de las experiencias emocionales y lo que pasa en los equipos de trabajo. Y eso pasa porque todos los que nos dedicamos a la ciencia y nos dedicamos a la investigación, nuestros intereses nacen de experiencias significativas que hemos tenido nosotros mismos en nuestra vida. Y yo tuve en alguna ocasión, hace muchos años atrás, un jefe que me hacía pasar muy mal, digamos, dentro de mi experiencia laboral. Y yo me dije a mí mismo, me dije, parece que lo que hacen o dejan de hacer los jefes o los líderes, parece que impactan en cómo uno se siente, de mayor o menor medida, impactan en las cosas que uno hace, digamos. Por ejemplo, yo me di cuenta que a partir de esa emocionalidad en torno a ese jefe, yo me empecé a quedar callado, no daba opiniones, no quería ir a las reuniones, si podía no llegar a las reuniones, no llegaba, ¿cierto? Mm, Entonces empezó como a afectar mi comportamiento. La influencia emocional de los líderes en los equipos de trabajo es en múltiples vías. La vía más básica es que las emociones son contagiosas, se propagan. Entonces, un líder entusiasta propaga entusiasmo, cuando tú mm, tienes un líder entusiasta. Entonces, un líder ansioso propaga ansiedad, digamos. mm, Un líder con miedo propaga miedo. Entonces, desde la perspectiva como de la autorregulación emocional, es sumamente importante que un líder esté entrenado a manejar sus propias emociones, porque si es capaz de controlar sus temores, sus ansiedades, va a disminuir la probabilidad de que el grupo se ponga ansioso, ¿no? exacto. Si el líder es capaz de automotivarse y buscar las oportunidades para sentir como entusiasmo, activación, va a propagar motivación. Entonces, entrenar a los líderes en identificar las emociones, qué es lo que producen sus emociones, cómo las pueden regular, cómo las pueden utilizar, tiene como muchos beneficios desde esa Mm, vía como indirecta de llegar a la emoción del equipo. Sin embargo, lo que hemos ido incorporando recientemente, en los últimos 10 años, es la idea de la regulación emocional interpersonal. Porque la primera es como intrapersonal, es decir, yo exacto. como líder, cómo me regulo mis propias emociones para que eso no impacte en mi entorno. Y la regulación emocional interpersonal son aquellas acciones que un líder explícitamente realiza para provocar ciertos estados emocionales en los integrantes de los equipos de forma activa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer un líder para yo activamente para ti hacerte sentir entusiasta? Por ejemplo, darte reconocimiento por tus capacidades, ¿cierto? Por lo bien que hay hecho el trabajo, felicitarte, darte feedback positivo con la intención de que tú te sientas entusiasta en el trabajo. Entonces, ahí hay acciones como concretas. Por ejemplo, ante una situación de amenaza o de presiones o incertidumbre en el ambiente, ¿qué puede hacer un líder para que baje la ansiedad y aumente la calma, ¿no? La Claro. tranquilidad es como entender cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus temores, escuchar acerca de tus necesidades, prestarte apoyo para resolver los problemas si es que es necesario, movilizar recursos si es que se necesitan recursos adicionales con el fin de que tú te sientas más o menos seguro. Entonces, pero también
eh, existe el lado oscuro de la regulación emocional. Y las personas, aun cuando no estemos dispuestas a asumirlo, también hacemos cosas para provocarle emociones negativas a los otros. Sí. Y resulta que, por ejemplo, hay personas en roles de liderazgo que creen que confrontar a las personas, Ujú. criticarlas destructivamente, eventualmente podrían hacer que se sientan culpables y mejoren su desempeño. Por ejemplo, una conducta que a mí me llama mucho la atención es la ley del hielo. Por ejemplo, esto de voy a ignorar Sí. a esta persona por un tiempo para que vea que hizo algo malo o que no está desempeñándose bien. Y todo eso está dirigido a generar ansiedad, decepción, culpa, emociones que tienen un impacto súper fuerte en nuestra experiencia psicológica. Lo que es complicado es que la psicología es súper consistente en demostrar, ya después de ciento y tantos años de investigación científica, que lo negativo es más fuerte que lo positivo. Ujú. En el Exacto. fondo, entonces, todas las acciones que van dirigidas a generar emociones negativas en los otros dejan una huella y una marca muy profunda en el bienestar de las personas y dejan heridas muy profundas que son difíciles de reparar. Entonces, ahí es donde vamos jugando con esas dinámicas, ¿no? Quedé. Bueno, yo llegué como a esto, por ejemplo, en mi caso de la seguridad psicológica, un poco con un pasado similar al tuyo. Y efectivamente se vuelve complejo también de llevar, porque implica que el líder no solamente tiene como un rol en términos de hacer un trabajo hacia afuera, hacia el otro, sino que también tiene que hacer un trabajo consigo mismo. Y si partimos de la sesión diciendo que hoy día las emociones están súper, quizás hoy día, yo siempre comento, mi hijo tiene 4 años y en el colegio le pasa las emociones y en la casa y las canciones, o sea, algo súper distinto a lo que teníamos nosotros, no existían, Claro. ¿sí? Pero claro, hoy día pensemos los que estamos en el mundo del trabajo, somos personas que nos criamos en otro paradigma, la mayoría de nosotros, donde las emociones no se hablaban en las casas, no se hablaban en los colegios, si lloras no tienes que llorar más, ¿no es cierto? Entonces, esta regulación emocional que parte, ¿verdad? Desde pequeños, no existe. Entonces, hoy día, claro, es esperanzador por un lado lo que tú dices porque se demuestra el impacto, pero también es un tremendo desafío porque depende del jefe. Si yo digo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Si esta es mi intimidad, ¿por qué yo tengo que aprender a regularme para así regular a otros? Sí, en mi mundo como privado. Entonces, Claro, esto es lo ahí que se me viene como, como a la cabeza, como el tremendo desafío. sí, o sea, los modelos y estudios de liderazgo que conocemos hoy día emergen post Segunda Guerra Mundial, en los años 50. Había una gran pregunta de qué es lo que diferenciaba a las personas en términos de su capacidad de influencia. Y los modelos son con todas las modas, nombres y cuestiones que aparecen en las redes y sofisticaciones y que le ponen una marca a otra marca y le ponen apellido. Al final del día todo deriva en dos factores, que son las acciones de liderazgo dirigidas hacia la tarea y otras hacia Ujú, la relación. Y exacto. las acciones de liderazgo hacia la tarea es como todo aquello que facilita que el trabajo técnicamente hablando se realice. Entonces, Ujú, como planificar bien, conseguir recursos, distribuir recursos, evaluar el desempeño, dar retroalimentación, todo lo que tiene que ver con la tarea propiamente tal. Pero hay una segunda dimensión que es lo relacional, que tiene ujú. que ver con que el líder también tiene, dado su posición nominal de ser responsable del trabajo de un sistema de trabajo, ¿cierto? En donde concentra poder, puede tomar decisiones, obviamente va a impactar también en las dinámicas sociales que ocurren dentro de esos sistemas de trabajo. Entonces, ese líder, ese hombre, esa mujer, tiene que también trabajar en facilitar la construcción de ambientes que sean positivos, constructivos, colaborativos, motivantes, manejar los conflictos, resolver los conflictos, es toda la parte relacional. Hasta los años 70, que había como un predominio de la organización industrial. ¿Qué Sí. significa esto? Que básicamente las personas estaban al servicio de la tecnología y donde su agencia y su rol, su contribución era más bien ser operadores de tecnologías, Ujú, ¿cierto? Para conseguir ciertos resultados productivos. Obviamente el foco estuvo muy puesto en la tarea y se descuidaba un poco el aspecto relacional. Sin embargo, cuando empezamos a transitar hacia la sociedad del conocimiento, en ujú. donde ya
la tecnología empezó a hacer todo el trabajo rutinario, en donde cada vez más empezó a ganar como espacio en esas tareas operativas, las nuevas formas del trabajo llevaron a que las personas se tuvieran que ocupar de tareas más complejas y fuertemente relacionales, Exacto. tomar decisiones complejas, desarrollar creatividad, desarrollar innovación. Ya no bastaba con atomizar el trabajo en parte, sino que había que crear sistemas de equipo y de trabajo colaborativo, porque esa es la única forma de desarrollar conocimiento. Entonces tú sabes bastante bien eso porque trabajas desde el punto de vista de la seguridad psicológica. Entonces, cuando se empieza como a consolidar aquello, esta idea de que, oye, lo relacional también es importante, pero lo relacional está fuertemente teñido por lo emocional también, ¿no? Claro, En el total. fondo es como, claro, en lo relacional se juegan las emociones. Entonces, ahí se enfrentan desafíos importantes porque tal como tú me preguntabas ahí hace un rato, es como, bueno, esto se puede desarrollar, esto es como algo estable, se puede aprender a manejar mejor o peor las emociones. Sí y no, po. Mm, Hay una proporción, al igual que otras características psicológicas, hay una proporción de la regulación emocional que se explica por tu desarrollo temprano. claro. Las experiencias que pasaron durante tu infancia temprana, durante tu juventud, en donde tú fuiste como entrenado para ser emocionalmente inteligente, va a aumentar la probabilidad de que en la adultez tú desarrolles más estas capacidades. Pero hay gente que ha tenido experiencias difíciles durante la infancia, Mm, emocionalmente difíciles durante la juventud, han tenido incluso traumas, ¿no? Han tenido mm, como eventos muy difíciles que han limitado su capacidad de desarrollar estrategias de regulación emocional y eso en muchos casos los acompaña en la vida adulta. mm, Entonces, en el entrenamiento de liderazgo, el coach o la persona que se dedica a esto tiene que hacerse cargo de esa línea base, claro. porque no está recibiendo, todas las personas no llegan con la misma línea base de capacidad de desarrollo de habilidades de regulación emocional. Y yo doy un paso un poquito más allá, arriesgado, hago muchas clases estudiantes MBA, que Ujú, son, o ya son gerentes, o muchos, la gran mayoría de ellos están para convertirse en gerentes claro. y yo les digo, ¿estáis seguros que queréis ser gerente o gerenta? Porque es un trabajo que obviamente exige de toda tu intelectualidad, pero exige un montón de capacidad y competencia psicológica en el plano relacional, en el plano emocional, que no están garantizadas, digamos. Mm, Entonces, el desarrollo de esas capacidades que a veces le hemos prestado poca atención, pueden jugar en que tu carrera gerencial sea exitosa o no sea exitosa, o que lo que pase en tu equipo de trabajo sea más productivo o menos productivo, tiene muchas implicancias en ese sentido. Hoy día las destrezas relacionales y emocionales eh, son exigidas por el mundo del trabajo, sí. por las tareas Mm, que realizamos. ¿Mm? mm. Y yo ahí comparto que creo que cada vez más, con mayor como conciencia en los procesos de selección, en las de promoción, donde también miramos esos factores que antes eran súper, como tú decís, de la tarea, y si hace bien la tarea bien y lo ascendemos y ya está, digamos. Claro, entonces es interesante porque por mucho tiempo las organizaciones, y hasta el día de hoy, algunas, están dispuestas a aceptar a un líder extremadamente competente en lo técnico, Sí. pero incompetente en lo relacional. Entonces es como tú tienes el reporte de gente en equipo que dicen, no, pero si mi jefe es brillante, es un tipo toma excelentes decisiones, tiene una visión súper clara de lo que hay que hacer, pero nos trata mal, tenemos malas relaciones con él, o sea, no es capaz de armar las situaciones de equipo y a veces las organizaciones sacrifican toda la parte relacional y emocional por tener una persona técnicamente muy competente. Mm, El problema es que a veces las personas en roles de liderazgo logran hacer rendir a los equipos descuidando los aspectos relacionales, pero eso es cuando tú miras el desempeño a corto plazo, no lo mm, proyectas en el tiempo. Y lo segundo es que ante situaciones relacional y emocionalmente adversas, las personas, por ejemplo, frente a un liderazgo un poco disfuncional en estos términos, igual hacen el esfuerzo por mantener su desempeño, por mantener su empleo, etcétera, pero a la primera oportunidad que tienen de cambiarse de equipo o cambiarse de claro. organización en donde junto con tener un trabajo que sea intelectualmente estimulante haya buena calidad de las relaciones,
se van a ese otro trabajo. Entonces, las emociones son también muy predictivas en la intención de permanencia o abandono de la organización, Ujú. y eso tiene un impacto enorme para la rotación en las organizaciones, lo cual es particularmente sensible cuando la gente que se te está yendo son talentos, Claro. porque no hay capacidades relacionales y emocionales bien instaladas dentro de los sistemas de liderazgo. Súper, súper interesante, Héctor, lo que nos traes. Oye, estaría como 20.500 preguntas más, pero me quiero ateñir, como ceñir al tiempo que te di, pero me quedan todavía cosas. Primero, tengo a alguien que está escuchando y dice, oye, esta cuestión, boom, me voló la cabeza, no lo había pensado. ¿Qué sugerencia le darías tú? Como, mira, andando de este autor, lee esta investigación, escucha no sé qué, o sea, como esas hebritas que le van a permitir profundizar más en lo que venimos hablando, ya sea en un rol, digamos, que alguien que esté trabajando, que quiera asumir roles de liderazgo o está en un rol de liderazgo, ¿cuáles serían esa hebrita que le tirarías? Yo diría que el acceso a la literatura en español hoy día está difícil, Mm, no hay mucha literatura en español respecto de estos temas que haya decantado como hacia la audiencia amplia organizacional. Hay mucho texto técnico y ese tipo de cosas, y la literatura predomina mucho en inglés. Eso es una desventaja en algunos casos, digamos. O sea, confirmo. eso nos coloca una barrera. Sin embargo, yo diría de que hay caminos. Tú hoy día te encuentras con muchos podcasts, te encuentras con sitios en internet donde puedes ver pequeñas charlas, donde en el Mm, mismo LinkedIn o en el YouTube, ¿cierto? Donde hay como personas especialistas donde abordan estos temas. Pero lo segundo es que con todo el problema que tiene el coaching, digamos, o sea, porque el coaching es como decir Ñuñoa hoy día, una cosa así como es un concepto polémico, digamos, porque tampoco goza de de muy muy buena buena fama. prensa, Sí, de muy buena fama, porque hay mucha variabilidad entre los coaches. total. Entonces, pero dejando eso por un lado, yo creo que no hay que tenerle temor a abrirse a la posibilidad de recibir apoyo para Mm, desarrollar estas capacidades. O sea, que tú hoy día te percibas a ti mismo o llegues a la conclusión de que, por ejemplo, no tienes muy desarrolladas tus capacidades de regulación emocional, eso no significa que sea una desventaja y de que claro, tú seas una persona una que no lo puedas sentencia para la modificar. vida. Claro, no, hay posibilidad de desarrollarlo. El Mm, problema es que, claro, cuando uno psicologiza las situaciones, uno se pone mm, medio nervioso porque es como la psicología está muy asociada como que tú tuvieras problemas. No, claro. todo lo contrario. O sea, no, aquí hay que verlo en términos de oportunidades. Puedo Mm, desarrollar nuevas capacidades. Entonces yo invitaría a que las personas que están como en este camino de desarrollarse en posiciones de responsabilidad y liderazgo, en- incorporen la idea de que los elementos técnicos son fundamentales, pero los elementos relacionales también son muy importantes y mm, esos hay que trabajarlos, digamos, no vienen garantizados. ¿Mm? súper. Me acordé, vi tu charla hablando de charlas, en el Congreso de Bienestar, la vamos a dejar anclada también en las notas, que está súper ¿Mm? interesante, que diste sobre liderazgo de emociones y autorregulación emocional, creo que se llama así. Así que también vamos a dejar esa que hay español, está fresquita. Sí, Es una charla que Héctor dio en un congreso que hubo hace poquito de bienestar, así que también está súper buena. Mira, nosotros en nuestro episodio anterior, y también te va a tocar a ti, como que co-construimos la pauta del próximo episodio. ok, Entonces, el invitado pasado te deja una pregunta a ti y tú haces una pregunta y dejas para después, ¿ya? ok, Ale Marcote, ellos no se sabe porque no se sabe quién va a ser el próximo invitado. Entonces, ella dijo, estuvimos hablando con Ale es especialista en fracasos de equipo, en el síndrome del impostor, en el error y qué nos pasa con eso. Y estuvimos conversando harto también de la transformación. Y de hecho, ella te dejó esta pregunta intrigante que es de tu vivencia personal y también laboral. ¿Cuál consideras tú que ha sido la experiencia más transformadora que has tenido? ¿Qué nos puedas comentar? uy, qué pregunta. Me imagino que es transformadora en sentido Hacia positivo. positivo, hacia positivo, sí. Claro. Sabes que yo he tenido unas conversaciones similares
en algunos momentos, cuando aparecen temas como parecía esto, siempre converjo, llego al mismo punto, que es eh, que siento haber tenido el regalo de haber tenido un súper buen jefe en un Mm, periodo de mi vida. ok. Un súper buen jefe. Obviamente, para no complicar a nadie, no va a dar su nombre, digamos, ni probablemente si él lo escucha a saber que él, pero tuve la oportunidad de tener una experiencia muy positiva y muy constructiva con un jefe en un departamento académico que yo trabajé, en donde sentí que yo estaba creciendo todos los días, en donde yo sentía que mi experiencia era muy satisfactoria, muy constructiva. Fue una etapa laboral muy intensamente positiva para mí. O sea, Mm, que tuvo, quizás de haber sido uno de los periodos en donde también tuve como resultados muy interesantes en mi trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tenía ese hombre, digamos, qué magia tenía ese hombre que llega a que Héctor lo lleve como a tener esta experiencia? Y sabes que él era una persona muy, muy experta y muy competente en lo que él hacía, ¿cierto? En términos economista, pero además tenía una destreza respecto de estar auténticamente preocupado por tus mm, necesidades. Y cuando tú dices auténticamente, la palabra no es menor, porque resulta que hay gente que se puede entrenar para escuchar al otro, pero con total inautenticidad, digamos, ¿no? sí. O sea, Que mejor no y lo eso hagas, mejor no me preguntes. es cuando vas a un café y te vas a comprar un café y que el barista te atiende y te dice cómo estás, cómo ha estado tu día, cuál es tu nombre, y te das cuenta que en realidad no tiene ningún interés tuyo como persona, sino que fue un protocolo que se aprendió de corrido. Eso también pasa con el liderazgo, Sí. ¿no? Pero esta persona era pero auténticamente interesada por cuáles eran mis motivaciones, qué es lo que me movía, cuáles eran mis temores, mis preocupaciones, ¿cierto? Estuvo siempre disponible para entregarme todos los recursos que yo necesitaba y que él tenía a la mano. Entonces fue una experiencia de mucho, mucho, mucho crecimiento cuando yo trabajé con él y yo hoy día lo percibo como la mejor jefatura que he tenido en mi vida y lo tengo como benchmark, ¿no? Es como una vara. Todos los otros jefes han quedado como medio complicados en mi escrutinio personal porque la vara sí. Entonces yo creo haber vivido la experiencia de haber tenido una persona extraordinaria como líder en ese ambiente donde yo me desempeñaba. Buenísimo, gracias por compartir, Héctor, y qué esperanzador también, para que todos No, busquemos sí, ese referente. sí, no, pero si se puede ser buen jefe y todo, si lo que pasa es que obviamente hay paradigmas, estructuras que hay que Mm, romper y como por ejemplo darle lugar a la emoción, pues eso es un sí, po. paradigma súper grande que hay que romper, pues muchos liderazgos. Sí, total. Súper. Deja ahora tu pregunta. Puede ser una pregunta de alguna experiencia que quieras que te comenten, alguna idea que quieras tirar como al aire, una pregunta abierta al debate. ¿Qué te Bueno, gustaría dejar? como yo soy el señor emoción en el trabajo, entonces voy a preguntarle al próximo invitado que nos describa cuál es el evento emocional más intenso que ha vivido en su carrera profesional, Buena ya sea pregunta. positivo o negativo, puede Ok, compartir ambos, digamos, no, ambas. no, sí, no, Interesante. pero dos eventos con mucha carga emocional que hayan tenido como mucha, mucha intensidad emocional. ¿Qué consecuencias tuvo eso para su carrera? Si Mm. se lo llevó a tomar ciertas decisiones o llevó a tener ciertos resultados, que nos describa un poco más él o ella cómo fue esa experiencia y si cree a partir de eso que las emociones tienen un lugar especial o no en la vida organizacional. Maravilloso. Anotado entonces para el próximo invitado, invitada. Si tuvieras que hacer un llamado a la acción a todos los que nos vienen escuchando y que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero en verdad como subirme a este carro, ver qué hacer, mirar y a lo mejor cuestionar estos paradigmas del que estamos hablando, ¿cuál sería ese llamado a la acción que dejarías para nuestros oyentes? Bueno, yo creo que hay que abrirse al plano emocional, lo cual no significa que la emoción reemplace Ujú. las otras formas de entender y abordar el mundo, lo lógico, hipotético, deductivo.
es fundamental y la estructura cognitiva que las personas tenemos es esencial para que podamos Ujú. navegar por el mundo, pero eso no va desconectado de todo este plano emocional. De hecho, en Mm, estricto rigor, todo el funcionamiento emocional es parte del cerebro, del sistema nervioso antiguo, que era el ujú. primer sistema de navegación que nosotros teníamos antes de todas las estructuras corticales que tenemos después y nos gobiernan hoy día a través de la racionalidad. Entonces, mi invitación sería como, no nos cerremos al plano emocional, Mm. no le tengamos temor a las emociones. Las emociones pueden llevar a que tomemos malas decisiones, por supuesto, si es que son emociones descontroladas o con una intensidad desmedida, pero abrámonos a la posibilidad de entender que las emociones son información Mm. muy valiosa para poder tomar decisiones y realizar acciones que son muy adaptativas y que de hecho puede ser que las emociones a veces nos estén alertando con mucha más precisión respecto de los beneficios o los riesgos de alguna situación que estamos enfrentando y que nos están pasando por el velo del análisis lógico racional. Me encanta. Genial. Sí. Sí, y me suena también como a esta, porque siempre existió como esta disputa, ¿no es cierto? ¿Es racional o emocional? Es la integración. O sea, O no sea, es... en estricto rigor, el pensamiento en el cual hemos formado por generaciones, el cartesiano, esto de Mm, separar como la dualidad entre lo emocional y lo racional, esa dualidad, en estricto rigor, soy de los que creo que es una falacia. En realidad, el mm. sistema psicológico ni siquiera una integración, porque cuando tú dices integración hay dos cosas Claro, separadas hay que tú dos las juntas. separados, toda la Claro, razón, sí. no, aquí el sistema psicológico se construye sobre Mm, dos pilares fundamentales y hay en la psicología cognitiva se habla de que la cognición es el pensamiento frío versus que la emoción es el pensamiento caliente, pero mm, ambas son formas de pensamiento y formación que son súper valiosas. De hecho, si nosotros sentimos y tenemos experiencias afectivas y si adherimos al modelo de la teoría de la evolución, significa de que si las emociones están aquí es porque se han mantenido a lo largo de la evolución porque tienen una función para la adaptación, ¿no? me encanta. Me lo llevo también. ¿Te parece si hacemos como un ping-pong de las cosas que te quedaron del podcast de hoy? Conceptos, frases, reflexiones. A mí, yo me quedo con esto último, ¿sí? Con que el sistema psicológico son dos pilares y no la integración porque partimos de la base que ya están separados. Yo me voy con eso. ¿Tú Sí, con qué te vas? no, hay muchas cosas, partiendo con que el engagement está sobrevalorado, partiendo con que está haciendo preguntas como que si estuviera en selección de personal. eh, Luego empezamos Reprobaste. sí, y bueno, yo creo que hemos transitado en construir un caso, construir una reflexión de que cuando hablamos de emoción, no hablamos de incienso, no hablamos de Sí. esoterismo, Terapia grupal. no hablamos de la Pachamama, ni estamos hablando de cosas etéreas que en realidad no tienen nada que ver con lo que nos pasa en el día a día, Mm, sino que el punto o el mensaje que me gustaría para la reflexión es que la emoción es una función mm, humana y es de la condición humana y está al servicio de nosotros, digamos, y que si le hemos quitado atención por algún momento en la historia, recientemente, ¿cierto? Hemos revalorizado su rol y que tenemos que, tenemos que perderle el temor, eso es. mm. Me ¿Mm? encanta. ¿Mm? Perderle el temor hablando de la emoción. El perderle el temor a las emociones es una meta emoción. De hecho, Claro. existen las meta emociones, de sentirte de cierta manera por cómo te estás sintiendo. Por Mm, ejemplo, una meta emoción que es fascinante, que a mí me encanta, es la nostalgia, porque la nostalgia tiene un claro. componente como placentero y displacentero, ¿no? Mm, El placer de que alguna vez viví algo muy gratificante, pero el dolor de que ya no está presente y lo perdí, y eso genera como una emoción compleja, que es una emoción sobre una emoción. Yo lo encuentro fascinante. me encanta y fascinante también lo que nos trajiste, Héctor. Yo ya te decía al inicio, te sigo hace rato. Ahí sigan a Héctor. Después vamos a dejar también tu LinkedIn porque está compartiendo siempre las últimas investigaciones y posteo y cosas como
que llama la atención justo de este mundo que a veces se ve tan etéreo, tan hippie, ¿no es cierto? A mí siempre me tachan de hippie, pero cómo tiene un impacto directo en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las personas y por supuesto en el bienestar. Entonces, agradecerte también como lo concreto que ha sido, esperemos que así lo hayamos hecho, al menos, Sí. como muy claro. Les voy a dejar después también las notas, esta charla que hiciste en el Congreso de Bienestar, que me pareció súper interesante, cortita, 20 minutos, y ahí 3 cucharadas y a la papa, de qué hacer y qué no hacer, y empezar a descubrir este mundo que ya veíamos que es complejo, difícil, pero que sin duda hay por hacer. No sé si tú quieres dejar algún despedida, algún mensaje final, como para ir cerrando el episodio. No, darte las gracias por la oportunidad. Siempre es un agrado compartir los conocimientos y los temas a los cuales uno se motiva por estudiar, digamos. O sea, nosotros los profes tenemos como la satisfacción de poder compartirlo en la sala de clase, pero ciertamente la sala de clase es un mundo muy restringido y que estos espacios como los que tú construyes permiten llegar como a mundos que son un poco más amplios y siempre se agradece como esa oportunidad, sobre todo que a los profes nos gusta hablar, pues entonces cuando nos gustan hablar, hablamos. Me encanta. Muchas gracias, Héctor. A todos, bueno, siempre invitarlos a continuar escuchando este episodio, ayudar a difundirlo también, dejando un comentario, suscribiéndose. La idea es que mientras más compartimos, más aprendemos, más nos inspiramos y también hacemos que podamos alcanzar organizaciones donde las personas y las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos, y los esperamos en el siguiente episodio.